Y hoy quiero hablar más acerca del tema porque creo que es importante que tú y yo podamos desarrollar una comunión, una relación con Dios y que podamos tener oídos sensibles, oídos receptivos a la voz de Dios. Muchas veces nosotros fallamos o nos equivocamos en tomar decisiones porque no aprendemos o no hemos aprendido a desarrollar un oído espiritual para poder escuchar correctamente la voz de Dios. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 3, versículo 7 en adelante, si me ayudan, Génesis 3, versículo 7 en adelante, nos habla de el diseño original de Dios. Y el diseño original de Dios es que tú y yo podamos escuchar la voz de Dios de manera audible, pues de manera clara. Cuando tú y yo empezamos a nuestro caminar con Dios, hay cosas que nos alertan acerca de lo que es bueno y lo que no, lo que es agradable y lo que no. Mucho de ello tiene que ver la conciencia. La conciencia nos enseña a poder escoger lo bueno y lo malo. Pero la idea original de Dios, según Génesis 3 en adelante, es que Dios quiere hablarte de manera clara acerca de las cosas que Él desea para ti y de las cosas que Él está planeando para tu vida. En Génesis capítulo 3 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El versículo que sigue dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo que sigue dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz. Di conmigo: oí tu voz. Fuerte: oí tu voz. Dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El diseño original de Dios es que tú y yo podamos escuchar la voz de Dios. Pero hay un concepto equivocado y hay un concepto errado de que muchas veces la voz de Dios infunde miedo en nuestro corazón o infunde como condenación. Sentimos que la voz de Dios que está hablando es únicamente para condenarnos o para acusarnos o para hacernos sentir mal o alejados de Él. Pero el concepto equivocado que el hombre tenía de Dios fue porque el hombre rebasó un límite que Dios había puesto en su comunión con el hombre. Dios le había dicho al hombre que no comiera del árbol que estaba en el huerto, que estaba en el medio, el árbol de la ciencia, del conocimiento. Era lo único que Dios estableció como límite para su comunión con el hombre, que le dijo: el día que de él comas morirás. Entonces el hombre rebasa ese límite, y cuando rebasa ese límite, el mensaje de Dios o la voz que ahora nuevamente está escuchando se vuelve en condenación, se vuelve en una carga en su contra. ¿Por qué? No es que Dios haya estado hablando condenación al hombre, no es que Dios le haya acusado o le haya dicho: ya sé lo que hiciste, no, sino que el hombre, al haber desobedecido a Dios, al haber cruzado el límite, lo único que puede escuchar de parte de Dios es: me va a castigar, me va a regañar, me va a condenar, me va a pegar o me va a hacer daño. Y es cuando nosotros tenemos un concepto equivocado de Dios. Pero Dios no estaba hablando ese mensaje, Dios no le estaba diciendo nada a Adán. Pero es cuando nosotros tenemos el temor de ser castigados porque sabemos que hemos rebasado los límites de la comunión que tenemos con Dios. ¿Sí estamos acá? Dile al que está a tu lado, dile: Dios, dile, desea seguir hablando de la manera que hablaba con Adán. Ahora, el hombre lo único que tenía que hacer era escuchar su voz. No vemos que Adán haya tenido un intermediario ahí para poder descubrir o descifrar la voz de Dios. Dios habló de manera clara a la vida de Adán, pero la manera en cómo recibió Adán la voz de Dios fue distinto una vez que él cruzó el límite que Dios le había establecido. Y así sucede cuando nosotros cruzamos los límites. Hay cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios de manera clara, y una de ellas es un corazón no perfecto a Dios. Si quieres, voy a ir dando varios puntos sobre cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios.
Y una de ellas es un corazón no perfecto a Dios. La Biblia nos dice en 2 de Crónicas capítulo 16 versículo 9, si lo quieres buscar. 2 de Crónicas 16, 9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto. ¿Para quién? Para con él. Antes, en los tiempos bíblicos, la gente entendía que el corazón era el depósito o el contenedor de tres cosas. Número uno, de nuestras emociones. Número dos, de los motivos. Y número tres, de las intenciones de la persona. Entonces, cuando nosotros no tenemos un corazón limpio, cuando tenemos intenciones incorrectas, cuando nuestro corazón está apegado a los afectos terrenales, difícilmente vamos a poder escuchar con claridad la voz de Dios, porque Dios mira el corazón y Dios está interesado en nuestro corazón, y Dios desea que nuestro corazón sea como un filtro donde su voz pasa para poder recibirla con claridad. Un ejemplo: cuando yo sé que estoy escuchando la voz de Dios y la voz de Dios me está empujando a servir en la iglesia o involucrarme en algún ministerio o participar en una actividad de la iglesia, y vienen muchas voces distintas, afectos terrenales, pueden ser trabajo, pueden ser desinterés, puede ser la falta de ánimo, la falta de entusiasmo para venir a la iglesia, a las actividades. Cuando yo empiezo a escuchar ese tipo de voces y no escucho la voz de Dios, probablemente yo no entienda que es Dios hablando a mi vida, porque hay demasiadas emociones en mi interior, hay demasiadas emociones en mi corazón que apagan la voz de Dios. ¿Sí están acá conmigo? O sea, los afectos que tenemos hacia el mundo o los afanes del mundo, o sea, el trabajo, muchísimas cosas, pueden hacer que la voz de Dios se apague y que yo me haga el sordo y no pueda escuchar que verdaderamente es Dios hablando a mi vida, incomodándome y diciéndome: es el tiempo, necesitas, no sé, hacer esto, necesitas hacer lo otro, necesitas cambiar en esta parte, necesitas ir por este lado, necesitas involucrarte en un ministerio, tienes que pedirle perdón a tu esposa, ¿Por qué? Porque son voces que a veces apagan la voz de Dios, los afectos naturales, el afecto al mundo, las emociones descontroladas impiden que podamos escuchar la voz de Dios con claridad. Otra cosa que hace que no escuchemos la voz de Dios es la dureza. Di conmigo, la dureza. Dice Hebreos 4:7, dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas su corazón. Cuando no prestamos nuestro oído y lo llevamos a cabo, lo que estamos escuchando es ser de duro corazón. Cuando yo estoy escuchando en el mensaje, no sé, que yo tengo que pedir perdón, o que tengo que ir y ponerme a cuentas con mi enemigo, que yo tengo que ir y esforzarme en el Señor, que tengo que, no sé, escuchar más la palabra para poder crecer en el Señor, cuando tengo que tomar decisiones en mi vida, dejar de, no sé, de andar jugando con una mujer y otra, de andar haciendo cosas indebidas. Yo a veces me hago el loco porque no escucho el mensaje, aun cuando sea para mí. Dice Hebreos 4 que si oyes hoy su voz, dice: no te hagas el que no te están hablando. Y yo me he dado cuenta que a veces Dios habla tanto aquí, pero como estamos tan llenos de nosotros mismos, no podemos distinguir que es Dios que nos está hablando. O sea, porque para nosotros es un mensaje más, es una predicación más. No es el hecho de llenar los vacíos o llenar la iglesia, sino es venir verdaderamente ¿a qué? A escuchar la voz y ponerlo en práctica, porque no serán justificados ¿quiénes? Los oidores, sino los hacedores. Entonces no basta que yo escuche la voz de Dios, sino que es necesario que yo ponga en práctica lo que Dios está hablando a mi vida, y que no me haga el loco de decir: bueno, ese mensaje no es para mí. El viernes
predicó una persona, uno de los maestros del instituto de bíblico de ahí de la iglesia de Cuernavaca. Inicialmente yo iba a predicar, entonces un día antes mi papá me dice, no vas a poder predicar. Pero yo ya me había programado para ir a predicar, entonces me fui de todas formas a Cuernavaca y fui a la iglesia. Y se sube este chavo y me dice, no, es que me dice, es bien sentido, me dice, ya van 2 veces que le cancelo, me dice, y otra vez si tú predicas, me dice, le va a tener que cancelar. Me dice que predique, le dije, sí papá, le dije, yo no tengo ningún problema. Pero dentro de mí dije, pues ¿cómo no? O sea, entonces cuando se sube este chavo, voy, mi papá me dice, ¿te vas a quedar? Le dije, sí. Pero dentro de mí yo me salí y dije, pues lo están probando. Y dice, pues novato, ¿no? El chavo. La verdad, hay que ser honestos. Entonces, cuando me fui, Dios me habló y me dijo, no seas orgulloso y métete y escucha el mensaje. Entonces, así como salí, me volví a entrar y me volví a sentar. Entonces me quedé y dije, ok, Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos lo que nos conviene. Pero cuando Dios nos habla para darnos un mensaje, de decir, hey, tienes que cambiar, o sea, tienes que dejar de hacer cosas, es cuando no queremos escuchar. Por eso aquí los mensajes que predicamos aquí a veces son confrontativos, o sea, nos llaman a cambiar nuestro estilo de vida. Pero como nos hacemos los que la Virgen nos habla, y eso no era para mí, era para ti, y las esquivamos, todas las pedradas y las esquivamos. Entonces nos hacemos, y entonces lo que pasa es que salimos de este lugar y no hay ningún cambio en nuestras vidas, no hay ningún cambio en nuestra casa, no hay ningún cambio en nosotros, y seguimos siendo las mismas personas porque no escuchamos la voz de Dios, porque hay dureza en nuestro corazón, porque no estamos dispuestos al cambio. ¿Sí están acá conmigo? Entonces Dios no va a tratar, o es muy difícil que Dios pueda producir un cambio en una persona. No es que Dios no tenga el suficiente poder para hacerlo, sino que la gente no tiene oídos para escuchar el mensaje de Dios, porque escucha con dureza, escucha con corazones duros. ¿Sí están acá conmigo? Ahora, la falta de perdón, dice Mateo 18:23, nos habla en esa parábola de los 2 deudores, ¿no? De que uno debía muchísimo y otro debía poco, pero a uno se le perdonó muchísimo y a otro no se le quiso perdonar. Al que debía mucho no lo quiso perdonar. Entonces dice la Biblia, dice, aquel que no perdona, dice, si no perdona, yo no voy a perdonarle, no le voy a tratar de la misma manera. Si yo estoy siendo misericordioso y él no practica el perdón de la misma manera que yo lo estoy practicando, van a ser sometidos igual a los verdugos. En Mateo 18:23, no sé si está, habla la historia de estos 2 deudores y dice que el amo, el que perdonó una gran deuda a este deudor, cuando se enteró que el hombre que le debía poco a este gran deudor no actuó en misericordia, dijo, tráiganmelo, porque yo actué en misericordia y este no pudo actuar de la misma manera que él. Dice, entonces métanlo al calabozo y que sea atormentado por verdugos. Cuando yo decido retener el odio, el rencor en mi corazón o la ofensa en mi corazón, difícilmente voy a poder entender y escuchar la voz de Dios. ¿Por qué razón? Te voy a poner un ejemplo. Llegas a la iglesia y uno de los sugieres se da la vuelta cuando tú estabas entrando y entonces no te saluda. Entonces ya entraste y te ofendiste porque el hermano no te saludó. Entonces esa ofensa se queda en tu corazón durante todo el servicio, porque lo único que había en tu mente era la ofensa, de decir, hey, es que el hermano, mira, hasta me vio y se hizo el loco y se volteó y me hizo así, se siguió de lejos, todavía me hizo así. Entonces cuando hay ofensa, por más que estemos hablando aquí, escucha, de un mensaje increíble que era el que tenías, que era el que Dios tenía preparado para ti en este día, habías estado pidiendo a Dios durante toda la semana para que te hablara, pero como te ofendiste, la ofensa se volvió más importante que el mensaje que Dios quería darte
en ese momento. Si estás acá conmigo? Entonces tenemos que ser como muy conscientes que Dios no va a poder usar a una persona que se ofende por cualquier cosa. Difícilmente una persona que no ha aprendido a lidiar con la ofensa va a poder ser usada por Dios y llevar a otras personas al perdón, porque una persona que se ofende todo el tiempo va a ser una persona que va a estar nada más esperando a que le den, y él no va a estar dispuesto a darle nada a nadie. Él quiere que le vayan y le pidan perdón porque no lo saludaron en la entrada, pero él no está dispuesto a decir: ¿sabes qué? Yo sé que todo me ofendo, perdóname porque te guardé rencor sin ningún motivo. Hace muchos años una hermana se acercó y me dice: pastor, era una hermana fundadora de la iglesia, se acercó y me dijo: pastor, me dice, quiero pedirte perdón. Le dije: ¿por qué? Me dice: porque te agarré un coraje, me dice, te agarré un odio. Le dije: ¿y qué te hice? O sea, la vas sorprendió. Le dije: ¿qué te hice? Le dije: dime qué te hice. Me dice: es que un día, me dice, tú estabas ahí en el estacionamiento, me dice, y me viste. Me dice, y te pasaste de largo. Me dice, no me saludaste. Y desde ese día dice: ay, me dice, yo pensé, ya seguro ya se le subió, ya se creó un montón. Y empezó ella a maquinar cosas que ni siquiera, o sea, ni siquiera eran nada, o sea, nada. Dice, y como dije: pues ya te dejé de hablar. Y como es muchísimas, son más de 1,000 personas ahí en Cuernavaca, dije, o sea, pues andas en otro rollo, o sea, andas en otra mentalidad. La verdad no estás enfocado, perdón que lo diga, pero no estás nomás así pensando en uno. En ese entonces, cuando yo estaba allá en la iglesia. Entonces, la verdad le dije: mira, yo no me había dado cuenta que te había ofendido y que te había lastimado. Le dije: yo te pido perdón si ese día yo fui descuidado. Pero dejó pasar mucho tiempo hasta que Dios le habló, le dijo: tienes que acercarte y pedir perdón. Y lo mismo que pasa. ¿Por qué? Porque la falta de perdón es una barrera que impide que nosotros podamos estar sensibles a la voz de Dios y que podamos estar sensibles además a las necesidades de otros. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora dile al que está a tu lado, dile: yo voy a aprender a tener un corazón inofendible. Di conmigo: inofendible. Para que Dios me hable. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Puedes dar un aplauso a Dios por eso? Amén. Ahora, tomé una parte de un mensaje que yo leí acerca del perdón y narraba el testimonio de una mujer que se acercó con su pastor y le dijo: pastor, hace mucho tiempo que yo no escucho la voz de Dios, y antes yo escuchaba la voz de Dios, tenía comunión con Él, era bien padre, nos llevábamos tan bien, pero de repente Dios como que me dejó de hablar, empecé a darme cuenta que la voz de Dios empezó a apagarse, y ahorita no siento nada. Vengo a la iglesia, siento que Dios no me habla, siento que Dios me ha abandonado, siento que he dejado de ser su amiga como lo era antes. ¿Alguien se ha sentido así? Entonces el pastor le dijo: hermana, ¿hay alguien a quien usted tenga que perdonar? ¿Hay alguien que le haya lastimado y que guarde rencor, resentimiento en su corazón? Y entonces la hermana, cuando el pastor le hizo esta pregunta, le dijo: tengo mucho rencor en contra de mi esposo porque me ha ofendido, y empezó a decirle todas las cosas. Y el pastor le dijo: la falta de perdón y el resentimiento hacen que la voz de Dios se vaya apagando, porque lo demás se hace más grande. El ruido que genera la ofensa o el ruido que genera la amargura y el resentimiento se hace más grande que la voz apacible, amorosa de Dios. Entonces el pastor la llevó a perdonar a su esposo, y la hermana pudo restaurar la relación que tenía con Dios. ¿Están acá conmigo? ¿Amén? Entonces yo tengo que decidir perdonar, aun cuando esa persona no se lo merezca, aun cuando esa persona no necesite mi perdón, porque parece que no lo necesita, pero yo te lo voy a dar, porque si algo que yo necesito sí es perdonarte, soltarte, yo lo voy a hacer.
porque nos conviene a nosotros. ¿Sí están acá conmigo? Es algo que a mí me conviene. Ahora, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Número uno es a través de la palabra de Dios. Según de Timoteo 3:15 nos dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para preparar a todo hombre en la obra de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios, pues tengo que ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Yo quiero pedir dirección, yo tengo que tener un hábito de lectura de la palabra de Dios. Si no te gusta leer, ay pastor, es que me da sueño. Agarra la Biblia y lee pocos versículos, 10 versículos, 5 versículos. Y esos versículos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? Vas a meditarlos, los vas a guardar en tu corazón. ¿Para qué? Para que puedan producir un cambio en tu vida, para que Dios te hable. Pastor, pero estoy leyendo puras genealogías. Pues no leas eso, vete a algo que te edifique. Lee Proverbios, o sea, ponte a leer Proverbios, ponte a leer el libro de Juan, los Salmos, medita los Salmos, ¿sí? No, yo como soy medio apocalíptico, pues me voy al Apocalipsis. Primero conoce a Dios, después te vas al Apocalipsis, o sea, porque hay gente así a veces tan acelerada. Y ponte a leer la Biblia, vete a lo básico, vete al libro de Salmos, vete al libro de Juan, vete al libro de Mateo, a los evangelios, después sáltate al libro de Hechos y empieza a descubrir los secretos que hay en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, otra manera de escuchar la voz de Dios es aprender de personas que han desarrollado una sensibilidad a la voz de Dios. En el libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 3, nos narra la historia de Elí y Samuel. Y en esta historia, Samuel es llamado por Dios en 3 ocasiones. Pero las 2 primeras, Samuel se levanta de su cama y va con el profeta Elí. Y entonces en la segunda ocasión, Elí se da cuenta que no es más que Dios el que está hablando a la vida de Samuel. Y entonces Elí le muestra a Samuel cómo tiene que responder a la voz de Dios. Y entonces Samuel regresa a su cama y entonces Dios por tercera vez le llama a Samuel y Samuel responde diciendo: heme aquí, Señor. Y entonces una profecía, una palabra es revelada a la vida de Samuel, pero necesitamos de personas que conocen la voz de Dios, personas que son sensibles a la voz de Dios, que en sus momentos Elí no es el mejor caso, porque Elí dice la palabra de Dios que escaseaba en ese momento ya la palabra, porque los profetas, los hijos de los sacerdotes, la gente consagrada para el servicio se habían alejado de Dios. O sea, a pesar de que seguían sirviendo, se habían alejado de Dios. Escaseaba la voz de Dios, dice ahí Samuel. Pero Elí sabía y conocía cómo Dios se manifestaba y conocía la voz de Dios. Necesitamos nosotros a veces aprender a escuchar consejo de otro o aprender a ser dirigidos por otras personas que tienen sensibilidad a la voz de Dios. Acercarme, no sé, a veces con los líderes, con los pastores, decirle: pastor, necesito que ore para que Dios me dé dirección. Oramos juntos, que Dios les dé dirección. Probablemente Dios dé una palabra en ese momento para que tú seas dirigido en alguna toma de decisión importante en tu vida. Necesitamos aceptar dirección de hombres que han desarrollado una sensibilidad de parte de Dios, a la voz de Dios. Amén. Otra manera de conocer la voz de Dios es en la oración. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 6 que Dios está ¿en dónde? En lo secreto. Di conmigo, en lo secreto. Ahora, mucha gente siempre a veces nos dice: Señor, pastor, es que yo ya no siento a Dios, ya no siento lo mismo ni nada. Vengo a la iglesia y antes se me ponía la piel chinita, así como de gallina, y ahora nada. Pues Mateo 6, versículos 6 y 7 nos da la dirección de dónde puedes encontrar a Dios. Dice: mas tú cuando ores, ¿qué dice? Entra en tu aposento. Dice: y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que ¿dónde está? ¿Dónde está el Padre? Di conmigo, en lo secreto. En lo secreto, ahí tienes que encontrar a Dios. Pastor, es que Dios ya no me habla. Si tú lo buscas en el secreto, ¿sabes qué Dios va a hacer? Te va a hablar. Te va a hablar otra vez, te va a hablar de nuevo. Pero tenemos que volver a lo básico.
Pues, pastor, ya no siento lo mismo. Vuelve a lo básico, vuelve a tener comunión con Dios en la intimidad. Cierra la puerta, aléjate de todos los que te distraen, aléjate, no sé, de tu esposa. Sí, el otro día mi esposa quería que oráramos juntos y le dije, órale, pues siéntate un ratito, pero después le caes, ¿no? ¿Por qué? Porque es mi momento. O sea, es un tiempo donde nadie puede estar ahí. Es un momento de comunión, de intimidad, donde el Padre y yo estamos teniendo comunión, donde yo le estoy abriendo mi corazón, donde le estoy diciendo las cosas que sé que no le puedo decir a nadie, que solamente se las puedo decir a Él, que hay secretos, debilidades en mi corazón que tienen que ser conocidos por Él, a pesar de que Él lo sabe todo, pero necesito mostrar mi dependencia total hacia Él, porque soy débil y necesito ser fortalecido en su presencia. Por eso en la intimidad es el mejor lugar para poder aprender a escuchar que la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando a veces llegamos en lo público, llegamos a reuniones, sabemos si Dios está en medio de esa reunión o no. ¿Sabes por qué? Porque los íntimos saben cuando Dios está en medio de una reunión, y los que no son íntimos, con cualquier cosa pues se emocionan. Con cualquier, acá yo he ido a iglesias donde dicen la presencia de Dios está aquí, y eso está más muerto que Pedro Infante. O sea, más muerto que los muertos del cementerio. Y entonces todo está bien muerto y todo está bien triste. Pero los que sabemos cómo es nuestro Dios, sabemos si Él está ahí o no. Entonces tenemos que aprender a desarrollar una comunión con Dios, una intimidad con Él. Amén. Salmo capítulo 34, versículo 4 dice, este versículo es uno de mis favoritos. Salmo 34, 4 dice: busqué a Jehová y ¿qué? Y Él me oyó y me libró de todos ¿qué? Mis temores. Cuando yo voy delante de Dios a intimidad con Él, Él me libra de mis temores. Todos mis miedos, las cosas que provocan ansiedad en mi ser, que provocan preocupación, se van porque Él escuchó mi oración y Él me libra de mis temores. Yo tengo que buscar a Dios en oración y Él va a hablar a nuestras vidas. Amén. Ahora, otra manera de aprender a escuchar la voz de Dios, o poder escuchar la voz, y este me gusta: aprendiendo a apagar las voces negativas que nos rodean. En 1 Corintios capítulo 15, ¿me ayudas, Mario? No, Mario. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 nos dice: no erréis, ¿qué? No erréis, dice, las ¿qué? Las malas conversaciones o las malas compañías que hacen corrompen las buenas costumbres. En otro sentido, cuando tú tienes personas que están influenciando negativamente con el único fin de traer confusión a tu vida, tú tienes que apagar esas voces. No podemos callarlas, pero sí podemos saber si son de parte de Dios o no. ¿Por qué? En 1 Corintios 15, 33, el contexto nos habla de que había hombres en la iglesia de Corinto que se levantaron a hablar de la resurrección. Y entonces había hombres que hablaban y decían que la resurrección no se iba a dar. Por eso Pablo les dice: hey, tengan cuidado con los cristianos que se están juntando. Tengan cuidado con las personas que están permitiendo que les enseñen acerca de la palabra de Dios. Porque las malas conversaciones de personas que niegan la fe o que van en contra de lo que la palabra de Dios dice, hacen que tu fe se corrompa, que tu persona se corrompa. Y es como cuando le hacemos caso más a nuestros amigos los borrachos, ¿no? Y queremos que ellos nos digan cómo tengo que hacer. Le hacemos caso a las personas que están peor que nosotros. Pero son muy buenos consejeros. Y más cuando están los tres jaladones se sueltan y se inspiran, y hasta poetas y hablan con harto sentimiento. No, tenemos que ser
dirigidos por las voces correctas. Proverbios capítulo 12 nos dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de ¿qué? De espada. Hay hombres que en lugar de darte buenos consejos te dan ¿qué? Golpes de espada. O sea, a veces lo único que va a hacer su consejo o su palabra va a ser destruirte aún más, lastimarte aún más. Necesitamos escoger las voces que queremos escuchar y apagar las voces negativas que nos giran alrededor, o sea, que están a su alrededor. No puedes decirle, no sé, a tus compañeros de trabajo, cállense, no me digan cosas malas, porque la gente va a hablar. O sea, permíteles hablar y deja que hable que digan lo que quieran. Pero tú tienes la autoridad, o tú tienes el deber o la responsabilidad de saber si escoges escuchar esa voz o la voz de Dios. Si yo les dijera, ¿qué es lo que, si el enemigo, el diablo estaría aquí y se parara delante de ti, ¿tú crees que él hablaría cosas buenas de ti? Él es un acusador, es un mentiroso. Y Dios de este lado, y Dios le concediera el uso de la palabra al diablo. ¿Sabes qué es lo que haría el diablo hablando acerca de ti? ¿Sabes qué haría el diablo? Él diría todo lo malo que hay en ti. Te diría, no sé, lo que él quiere que tú seas. No sé, no sirves para nada, míralo, a cada rato peca, y mira, Señor, no sé cómo puedes amar a este tipo de personas. Mira. Y el diablo empieza a acusarnos, y esos son golpes de espada. Pero si yo decido escuchar la voz de Dios y me paro delante de Dios y escucho la voz que me dice: hey, yo te amo así como eres, necesitas trabajar en tu vida, necesitas trabajar, yo tengo gracia en mi trono para poder transformar tu corazón. No quiero que vivas una vida de esclavitud de pecado, quiero que cambies, quiero que te transformes. Tú no fuiste llamado a ser esclavo del pecado. Eso que tú llamas que es fuerte, yo soy más fuerte que eso. Yo lo puedo destruir. Yo soy más fuerte que esa adicción. Yo soy más fuerte que esos miedos. Yo soy más fuerte que esa ansiedad. Acércate a mí, yo te voy a socorrer. Ven a mí y echa tus temores sobre mí, que yo te voy a librar de ellos. Y el Señor te va a empezar a hablar de una manera distinta. Pero yo decido escuchar lo que el diablo dice de mí. Si él me dice que yo no sirvo para nada, que nadie me ama, que soy lo peor de la vida, que debería de alejarme de Dios, porque Dios no va a estar lidiando toda la vida con un pecador como yo, que soy lo más fracasado de la vida. Esas son las voces que quiere que tú escuches. ¿Sabías? Las voces negativas, las voces que destruyen tu vida, las voces que destruyen tu casa. Y ahí, en todo ese griterío que a veces hay en nuestra cabeza, tenemos que aprender a escoger y escuchar la voz de Dios y alimentarnos de eso. ¿Sí están acá conmigo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Amén. Dice Proverbios 13 también. Y este me gusta. Proverbios 13:20 es un dicho como mexicano. Dice: el que anda con sabios, ¿qué? Sabio, ¿qué? Sabio será. El que se junta con lobos, ¿qué? Aullar se enseña, ¿no? Así va el dicho, ¿no? Si tú te juntas con la gente correcta, tú vas a ser una persona sabia. Vas a ser una persona correcta. Pastores que son bien aburridos, y con los de allá me divierto más, porque son reborrachotes y pues divierten, bailan y jajaja. Dale chance a tus amigos aburridos. Igual son medio tímidos, igual nada más están así. Dale chance. Pero son personas que aman a Dios. Te van a edificar, te van a ayudar, te van a hacer crecer en el Señor. Amén. Puedes dar un aplauso a Dios por eso. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y quiero hablarte de la última forma en que Dios puede hablar a tu vida.